Por lo tanto, quiero dibujarte aquí, lo primero, una onda en forma vertical y que tú, como ser humano, tienes un comportamiento dual. Es decir, te puedes comportar, al igual que la luz que se comporta como onda o como partícula, es decir, como algo sólido o algo intangible, tú también tienes dos maneras de comportarte. Una manera de comportarte de forma sólida, vamos a decir, es cuando aparecen las emociones, ¿vale? Tú puedes tener emociones, como hemos visto antes, puede ser el enamoramiento, puede ser el resentimiento, puede ser la euforia, puede ser el sentimiento de superioridad, puede ser aquí el sentimiento de la depresión o el sentimiento de inferioridad o vergüenza, ¿de acuerdo? Mira, quiero que hagas conmigo un viaje por un momento y que realmente te posiciones como si fueras un observador del tamaño del universo. Científicamente está demostrado que desde esa perspectiva, desde ese tamaño, el ser humano, el cuerpo del ser humano, tiene la misma dimensión que si comparamos nuestro cuerpo real ahora con el tamaño de un electrón. O sea que desde esa perspectiva, macrocósmica, realmente un observador, bien para podernos estudiar cómo nos comportamos, al igual que nosotros estudiamos las partículas subatómicas, bien podría quizás necesitar de los mismos elementos o instrumentos que nosotros utilizamos para estudiar las partículas subatómicas. ¿Ok? Esta es una metáfora, pero no solamente una metáfora. Por lo tanto, vamos a... para que puedas entender también un concepto que está extraído de la ciencia y que tiene una aplicación en nuestro comportamiento humano, cuando nosotros tenemos un fotón, que es la partícula de la luz, y ese fotón es evaluado, es medido, se descompone en una partícula positiva y en una partícula negativa. Estas dos partículas se diferencian del fotón en que tienen masa, tienen carga, por lo tanto ocupan espacio y ocupan tiempo. Y el fotón, por lo tanto, se dice que están en un estado incondicional porque no tiene masa, no tiene carga y por lo tanto no ocupa espacio ni tiempo. El que algo no ocupe espacio ni tiempo significa que en un pequeño recipiente o un recipiente grande, me da igual el tamaño, en un recipiente puedes meter todos los fotones del universo porque no ocupan espacio y tiempo. Esto es un poquito loco, pero es algo que es así. Por lo tanto, de la energía que hablábamos antes, cuando la evaluamos y la medimos, se convierte a una forma de materia, que son los electrones o positrones. Ahora, ¿cómo se comportan estas partículas subatómicas? Pues un positrón tiene la tendencia de ir en sentido ascendente y un electrón en sentido descendente. Estos positrones y electrones son pelotas. Imagínate, es algo que es sólido, algo que es masa, que tiene carga. Entonces, cuando tú estás en un estado emocional, que hemos dicho que un estado emocional se produce cuando ves más positivo que negativo y produces una emoción positiva, o también cuando percibes más negativo que positivo y produces una emoción negativa, en este estado, en el estado de enamoramiento, euforia o sentimiento de superioridad, bien tienes el mismo comportamiento que una partícula subatómica positiva, como un positrón. Es decir, te comportas en sentido ascendente. Estás en sentido como flotando, estás en un estado de euforia o sintiéndote de superioridad. Estás en un estado de altivo, ¿no? Alto. Te estás elevando. Y lo mismo ocurre, pero opuesto, cuando estás en un estado emocional negativo. Cuando estás en un estado de resentimiento, de depresión o de sentimiento de inferioridad, estás en un estado que te sientes de forma descendente. Por lo tanto, las emociones vamos a describirlas como estados condicionados, están condicionados por esta percepción, estados condicionados de la mente.
Y este estado condicionado de tu mente se manifiesta a través de una reacción emocional, positiva o negativa. Ahora bien, tú tienes este tipo de comportamiento. Y este comportamiento que hemos visto que genera estrés, que se equilibra con tensión en el cuerpo, que se equilibra con las señales y síntomas y luego con las enfermedades, no es la única manera que tú tienes de vivir en este medio que se llama realidad. Existe también un estado incondicional en tu mente. Este estado incondicional en tu mente yo lo voy a llamar plenitud. Y lo voy a llamar plenitud y voy a atreverme a redefinir el concepto de plenitud porque la mayoría de la gente tiene el concepto de plenitud asociado a que es una experiencia positiva. Y la plenitud, por lo que su propia palabra dice plenitud pleno, completo, es porque en esa plenitud está todo. Quiere decir que, como los mismos griegos definieron armonía como perfecta mezcla de opuestos complementarios, y esto sería también una forma de llamar al equilibrio, o sea, plenitud, equilibrio, son sinónimos, es lo mismo. Entonces tú también puedes generar en tu percepción, en tu mente, un estado de equilibrio, un estado de plenitud, que obviamente desde ese estado de equilibrio y plenitud, en tu cuerpo no va a haber tensiones, por supuesto que no habrá señales y síntomas, ni mucho menos las enfermedades, y en ese estado de plenitud puedes experimentar distintas experiencias y vivencias en este medio que se llama realidad. Y eso es lo que te proponemos desde Coaching Cuántico. Ayudar a que tu mente salga de estos estados emocionales que muchas veces están memorizados en el cuerpo en forma de experiencias pasadas de resentimiento, traumas, frustraciones o miedos o culpabilidades. Es decir, todo un abanico de emociones que se archivan en la mente y cuerpo, en el sistema, en la memoria, y están condicionando y están actuando de manera inconsciente porque es importante que empieces a verte que si la energía y la materia es lo mismo, tú estás entre medias de esa dualidad y eres las dos cosas también. Entonces, para llevar tu mente de este estado condicionado a un estado de plenitud e incondicionalidad, es ineludible que vayas más allá de querer tener razón respecto a las perspectivas que estás defendiendo como que fueron la verdad cuando realmente fueron ciertas. O sea, si por ejemplo experimentaste una ruptura de relación de pareja, yo no digo que la ruptura sea una ilusión, no, fue cierta, es verdad, y posiblemente te generó un resentimiento esa ruptura, o ya venía esa ruptura, esa relación con resentimiento y por eso se rompió. Pero si con ese resentimiento te quedas o con esas sensaciones negativas de tu pasado o de tu presente o respecto al futuro, que es el miedo, tú te quedas, entonces no vas a estar saliendo desde ese condicionamiento. Lo que es muy importante ver para salir de este estado es el otro lado de las situaciones. Y quiero mostrarte que ese otro lado de las situaciones está avalado por la misma sabiduría del tiempo. Hay un refrán que dice no hay mal que por bien no venga. O hay un refrán que dice que no hay ventana que se cierra sin que otra se abra. Lo que pasa es que no tenemos la tendencia ni la costumbre de ver esta sincronicidad y el equilibrio al que yo me estoy refiriendo es en el que están presentes los opuestos complementarios en el mismo instante. Tanto como, por ejemplo, ahora el día y la noche en el planeta. El planeta está rodeado de día y noche. O primavera y invierno y otoño. O verano-invierno. El planeta arriba, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, están en equilibrio. O si ves el planeta en su conjunto, el equilibrio es que un lado del planeta está de día y el otro lado de noche. Ese equilibrio es el que está en tu vida. Y cuando tú eres capaz y desarrollas tu mente y tu percepción para ver este equilibrio, no importa qué es lo que pase en tu exterior, no importa qué es lo que pase fuera de tu vida, o sea, en tu entorno, tú vas a tener la habilidad de ver ese otro lado, cuál es el beneficio, la ventaja, o si estás aquí, cuál es la forma que lo estás equilibrando. Y te voy a compartir en el próximo vídeo cuál es ese efecto del observador de una manera más intangible.